Volvemos a la mesa, estamos en este jueves 11 de octubre de 2018 con Esteban Valenti, Edgardo Rubianes, Carlos Ramela y Hernán Bonilla. Ahora sí nos instalamos en Brasil. Se publicaron ayer las primeras encuestas realizadas después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo, en las que la nota la dio Jair Bolsonaro, el candidato de ultraderecha, cuando se impuso con 46% de los votos. Un sondeo de Datafolia dio 58% de intención de voto a Bolsonaro y 42% a Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores. Otra encuesta, en este caso de la revista Bella, mirando también al segundo turno, otorgó 54% para Bolsonaro y 46% para Haddad. Ayer el Partido Democrático Traballista, que tiene como candidato a Ciro Gómez, que quedó tercero en la primera vuelta, decidió dar un apoyo crítico a Haddad. En un comunicado, este partido, que tuvo 12%, dijo que tomó esta decisión para evitar la victoria de las fuerzas más reaccionarias y atrasadas de Brasil y evitar también el derrocamiento de la democracia. El PSDB, el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, anunció el martes que se mantendrá neutral en el balotaje previsto para el 28 de octubre. Empezamos con Hernán ya mismo. Creo que... Hernán es liberal. Hernán es liberal, dice Carlos. Vamos a demostrarlo ahora. A propósito de la discusión que tuvieron hace un rato. Creo que a todos no sé si a todos, a mí me sorprendió un poco la elección del domingo. No esperaba que Bolsonaro tuviera la votación que tuvo. Creo que a esta altura del partido, más allá de las encuestas, necesita muy poco para ganar en la segunda vuelta, en el balotaje. Creo que matemáticamente es muy difícil que no gane. Y a los brasileños se les planteó una opción extraordinariamente compleja, ¿no? Por un lado, los dos candidatos lamentablemente no tuvieron éxito, se quedaron en las encuestas los candidatos más votables, el que salió tercero y el que salió cuarto. Y los que llegaron al balotaje son dos candidatos extraordinariamente difíciles de votar, se me ocurre, para la gente más razonable. Por un lado, Bolsonaro, que creo que con mucha razón se lo puede calificar como un candidato fascista, también llama que muchas veces, sobre todo de la izquierda, se le dice fascista a todo lo que no le gusta, ¿no? Y hay que diferenciar, no todo lo que no le gusta a la izquierda fascista. Apoyado totalmente. Y el caso de Bolsonaro llama a diferenciar los distintos casos en la región y en general en el mundo, ¿no? ¿Tú a Bolsonaro sí lo calificás de fascista igual? Sí. Sí. Y creo que por el otro lado, la otra opción, la del PT con Haddad, es votar a los que te acaban de desvalijar la casa. Entonces, es muy difícil votar entre los que te acaban de robar y un fascista. Y la reacción es, por lo que he escuchado de análisis político de Brasil, esencialmente emocional y por la contraria, ¿no? Los que están en contra del PT, que ha sido una organización para delinquir, y los que están en contra de Bolsonaro por sus ideas. Como siempre, ahora que se llega al balotaje, todos usan los colores del país y tratan de moderarse. Bolsonaro se ha moderado, ha tratado de mostrar un perfil más a favor de movimientos contra los que ha tenido declaraciones muy duras. Ha dado obviamente también, y Lula le dijo que no lo visitara más a la cárcel y ese tipo de cosas para separarse. Pero creo que es un ejemplo claro de lo que pasa cuando un sistema de partidos se derrumba. Se derrumbó, se cayó mucho la izquierda, pero también se cayó la centroderecha en Brasil. Y creo que la elección que deberíamos mirar de Uruguay es, sobre todo, los partidos políticos uruguayos tienen que ser extraordinariamente duros con los casos de corrupción y los casos símiles de corrupción que tienen. Y lo digo para el Frente Amplio, lo digo para el Partido Nacional, lo digo para los demás partidos, porque al no actuar en forma dura con esos casos es que se pavimenta el camino para que aparezcan personajes como Bolsonaro, que por suerte en Uruguay estamos lejos, más allá de lo que dice María Julia Muñoz, estamos lejos, y creo que vamos a una elección relativamente razonable. Pero lo de Brasil, la elección que tienen los brasileños es una tragedia. Un matiz contigo, Hernán. Me parece que el voto a Bolsonaro no es solo el voto contra el PT o contra lo que el PT significa en los últimos años de gobiernos en Brasil. Me parece que es contra el PT y contra los otros partidos que acompañaron al PT en el gobierno
Y que también han estado incursos en casos de corrupción. Y los que no acompañaron también. Y los que no acompañaron también. O sea, es contra el PT y contra sistema, todo lo contra el sistema tradicional político que ha estado involucrado en las crisis de los últimos años. ¿no? Y contra la coalición gobernante entre la que estaba Temer también. Ahí está. Bueno, yo creo que decir que este hombre es un fascista, que Bolsonaro es un fascista, no hay que hacer ninguna deducción. Él lo ha dicho. Punto, lo único que le faltó es decir la palabra. Después, todas las características, no ocultó nada. El tipo es, efectivamente, la expresión más que Brasil dice siempre, un más grande del mundo. Bueno, de toda la ola derechista que hay en el mundo, el más grande del mundo es Bolsonaro, de todo punto de vista. ¿Por qué? Por 5 razones que las voy a decir muy rápidamente. Primero, en Brasil siempre ocupa el último lugar en cuanto a adhesión democrática en todas las encuestas de opinión de América Latina. ¿Tá? La democracia en Brasil siempre está en último lugar. También estaba en último lugar cuando ganó Lula, así que no hay que descubrir tampoco el paraíso. Segundo, la lucha, Bolsonaro logró agrupar el odio contra el PT. ¿tá? Expresó el odio. En primer lugar, sí, es cierto eso del odio contra el sistema, es la tercera razón, pero la segunda razón es el odio contra el PT. Porque en Brasil la corrupción es endémica, la corrupción es estructural, pero explotó con el PT, barriendo una parte de la clase dirigente empresarial y barriendo casi todos los sectores políticos. ¿tá? Hay 300 y pico de presos. Y todos nos concentramos en el tema de Lula, pero hay 300 y pico de presos por corrupción. Y la corrupción hay que asumirla en todo el mundo. Es el principal enemigo de la democracia en la actualidad. ¿Qué otros puntos ibas a mencionar? Después hay un malestar económico que se une a esto. Es decir, todo lo que Lula logró en el primer gobierno, que no hay duda que lo logró, se fue por el caño, absolutamente, de todo punto de vista. Y por lo tanto, eso influye en la gente. La gente quiere cambiar, quiere algo. Y el último elemento que me parece clave es la inseguridad. No hay una diferenciación y una diferencia. Va a ganar Bolsonaro, además, porque vamos a dejarnos de hacer especulaciones. Cuando vos tenés 46%, el otro tiene 29%, no hay ninguna posibilidad de que gane otro que no sea Bolsonaro. Yo creo que a nivel mundial y a nivel de América Latina, ese cambio implica una reflexión democrática en Uruguay muy seria, porque los monstruos que nacen así tienen que tener respuestas proporcionales democráticas, que no es simplemente adjetivar, es analizar a fondo. Carlos. Yo creo que también es casi seguro que gane Bolsonaro, ¿no? Ahora, Bolsonaro me hace acordar también a los tweets matinales de Trump. Es capaz de decir cualquier disparate, o sea que estos 19 o 20 días que quedan van a ser de mucha tensión. Con el sector empresarial que tenía un romance, ayer de mañana cambió el discurso, dijo que no iba a privatizar ninguna empresa pública. No, y el Electro va a una. Y que el resto tampoco estaba convencido, o sea, nombró una en particular, pero habló del resto, o sea, cambió el enfoque de ese mensaje. Y la bolsa cayó 6%. Y la bolsa cayó 6% cuando había subido después de las elecciones un 7%. O sea que se puede esperar cualquier cosa, es un hombre imprevisible. Yo lo veo, aparte de lo que dije de los tweets, cierta similitud con Trump en el sentido que son capaces de cualquier barbaridad y tienen, sin embargo, un afecto muy importante de la ciudadanía de su país, porque son antisistemas, porque Trump ganó por el cansancio que generó Washington, sus intrigas y sus inmoralidades y su corrupción. Muy bien dijo Julio María Sanguinetti una oportunidad que el gran motivo para que ganara Trump fue House of Cards, o sea, esa serie televisiva donde desnudaban la corrupción de la Casa Blanca. Y bueno, y acá hay algo parecido, hay que aceptarlo. La gente, de alguna manera... Es difícil esta mesa cuando es una falta de respeto. Uno de los tertulianos quiere exponer y Valenti está haciendo el frente chiste a él con pasan Bonilla. cosas, hay chistes. Bueno, hay que tomar en cuenta que el otro mensaje muy claro es que esto es un voto de condena al PT, a Lula, a Dilma, que ni siquiera pudo salir senadora, y a la corrupción galopante que instalaron en ese país
pero también a toda la farsa populista, porque a la gente le cansa, más allá que hayan robado, que se llenen la boca de los pobres y de las clases más necesitadas y que todos ellos personalmente tengan ahora cientos de millones de dólares. Es la hipocresía más absoluta, que es un fenómeno que no es único de Brasil. Lo vivimos también en Venezuela y lo vivimos en la Argentina con estos Kirchner que también venían a ayudar a los pobres y se hicieron una de las familias más ricas del mundo. Con respecto a la visión local, yo marco dos cosas. Primero, que es triste ver cómo los partidos políticos uruguayos, en este caso el Frente Amplio, se sigue equivocando y sigue mostrando como mensaje y como figura y como referencia en su apoyo permanente a Lula y todo esto. Le falta organizar otra caravana ahora, pero ya hicieron caravanas con el PIT-CNT, ya fueron por la democracia, por Lula. Hablan de un país extranjero como si fuera el país propio y admiran a alguien meramente porque hay una identidad ideológica, porque no digo que hay una identidad de conducta, porque yo no le atribuyo al Frente Amplio la corrupción que hay en Brasil. Pero por la identidad ideológica ellos aceptan todo y toleran todo. Y yo creo que hay un gran mensaje, que lo dijeron Esteban y Hernán, de que hay que entender que la corrupción carcome todo y abre el camino a cualquier cosa. Una última cosa. Yo tengo grandes amigos en Brasil con los que he hablado en los últimos tiempos y más o menos me habían dicho que lo veían a Bolsonaro subiendo mucho. Pero que me dicen que Bolsonaro es un hombre de discurso agresivo, pero de actuación posiblemente más moderada. Él fue legislador muchos años. 30 años. Nunca fue catalogado como legislador, como un troglodita. Votó muchas cosas que pudo haber presentado la izquierda o el centro izquierda. O sea, Bolsonaro, también como Trump, es un hombre de discurso agresivo porque sabe que la gente quiere ese discurso agresivo. Pero creo que gobernando va a ser más mesurado. Yo comparto lo que planteaba, no tanto algunas cosas que planteó mi antecesor de la derecha, sino lo que planteaba Hernán y Esteban como análisis más global, particularmente lo que planteaba Esteban sobre los motivos de la respuesta. El tema de la corrupción política, del sistema político, tiene larga data, no es del PT. Yo recuerdo cuando la primera vez que ganó Lula, yo estaba en ese verano en Brasil y veía que pasaban los diputados electos de los otros partidos, se pasaban al PT. Una cosa que es como si hubiera entre las elecciones del año que viene y entre noviembre se sacó el resultado y el 1 de marzo los diputados cambiaban de partido luego de las elecciones. Esa es una realidad que se veía en ese momento. El Mencelao. Claro, pero eso es antes. Esa era la dinámica política imperante. Que exista en el Senado electo ahora 20 partidos para 80 senadores indica un grado de fraccionalismo del sistema político muy grave. Y porque eso no es democracia, porque 20 partidos, 20 líneas. Por otro lado, se habla de la corrupción política, pero hay que plantear la corrupción empresarial que está detrás de eso, porque si no existiera corrupción empresarial, no habría corrupción política al nivel que tiene. Y eso hay que marcarlo también. Hay una cultura de relacionamiento estatal, de vinculación política, empresarial y de la dinámica económica que está basada en la cultura, en la corrupción. Recordemos los pollos blanqueados con antisépticos para poder venderlos, que lo hacía, o las carnes que lo hacían los frigoríficos de punta de reconocimiento internacional de los primeros lugares de exportaciones a nivel mundial. El PT cuando inicia el proceso probablemente generó un cierto freno ese fenómeno, pero luego fue capturado totalmente por el sistema y no se pudo despegar, independientemente de los individuos y de las voluntades. Como partido no se pudo despegar de esa situación y hoy paga producto a eso. Pero cuando miramos el análisis de los números de la elección, la izquierda global no votó tan mal. Porque si sumamos los votos del Ciro Gómez, del Partido Democrático Trabajista,
12%, más los de el PT, el 40% de la población que votó eso. 41 y algo. 41 y algo. Y eso no modifica mucho lo que fue en el pasado, en las elecciones anteriores, antes del balotaje de Dilma, porque Dilma terminó ganando con los últimos números de esa jornada, cuando empezaban a venir los votos del norte, de ese sector que, según Carlos, no hubiera sido tan beneficiado por los gobiernos del PT, y que en realidad lo fueron. Hay 30 millones que salieron del hambre o de la pobreza, y la inmensa mayoría tienen que ver con la zona del nordeste. Lo que sí cambió, que lo planteaba Hernán, es los sectores centro y de centro derecha desaparecieron directamente, y todos votaron a Bolsonaro. Esa es la gran diferencia. Una propuesta de extrema derecha, fascista como es, que comparto la valoración, que en eso estamos de acuerdo todos, logró capitalizar incluso a todos los sectores medios y de centro derecha que podían existir, y desaparecieron en términos de partido político. La izquierda, con el 40%, no votó tan mal, si se quiere, pensando. Aumentó claramente el PDT, el Partido Democrático Trabajista de Ciro, con Ciro Gómez a la cabeza, que de alguna manera era crítico al comportamiento del PT y a los elementos vinculados a la corrupción del PT. Entonces, esa es la foto que me parece que habría que tener en cuenta. Ahora, lo que está ocurriendo en Brasil tiene un grado, así como cuando ganó Lula por primera vez, resultaba claro que su influencia, por su tamaño, por su relación geográfica con la cantidad de países de América del Sur, etcétera, etcétera, iba a tener un impacto, y de alguna manera lo determinó. Fue el inicio de una ola de desarrollo de planteos progresistas o de izquierda en América Latina. El triunfo de una postura de un gobernante fascista, las consecuencias que va a tener sobre América Latina van a ser muy complicadas. Y la respuesta debería ser la que de repente estamos viendo en esta mesa, que es, desde el lado de Uruguay, una actitud firme en torno a eso. Por eso yo quiero señalar una cosa en torno a un comentario. Está bien que hoy los ministros o los gobernantes no hagan pronunciamientos que ya hayan llamado a silencio después de un primer comentario, porque Brasil va a estar ahí al lado, y tengamos un fascista a la cabeza, lo vamos a tener como vecino. Pero no está mal haber hecho algún comentario inicial, porque yo me pregunto, yo no sé, porque de historia habría que preguntarle a un historiador qué es lo que pasó. Cuando el ascenso de Hitler por vía electoral en Alemania, Churchill y los elementos democráticos de los países europeos no hicieron ningún pronunciamiento de la preocupación que se veía, no estamos hablando de la intervención adentro de un país o de una realidad donde es la alianza o la vinculación ideológica con algo de izquierda o de derecha. Estamos hablando con algo que es un cambio de punto de vista cultural muy importante para la región, y para el cual es muy importante que todos los partidos, por lo menos en nuestro país, tengan una actitud como la que de repente compartimos en esta mesa. Oyentes, dice Marcos, ¿Bolsonaro es un Brexit a la sudamericana? Parece que la gente atropelló a votar con desespero y sin razón. Sí, esa es una lectura, y está bastante sintéticamente planteada en este mensaje, ¿no? Después hay mensaje para Bonilla. Dice este celular terminado en 385. Bonilla se desmarca de otros correligionarios mediáticos que se dicen liberales pero están abrazados a Bolsonaro, pues promete la receta económica que les gusta. No sé a quién se refiere, pero yo no transo por el liberalismo económico, el liberalismo político. Muy bien. Y después dice Diego, si Bolsonaro es igual a Trump, entonces Brasil va a andar espectacular en materia económica. Estados Unidos vuela. Entonces... Pero, a ver, una cosa que decía Carlos que es cierto y que ha pasado. Trump tuvo en su campaña propuestas muy bestiales, y como presidente trató de llevarlas adelante. O sea, Trump es un tipo coherente, peligrosamente coherente. Ahora, hay una institucionalidad en Estados Unidos que no hay en Brasil. Claro. Hay un Congreso, hay un Poder Judicial, hay estados que tienen poderes muy fuertes frente al Estado Nacional, que no es la situación de Brasil. En Estados Unidos, por suerte, hay una institucionalidad que lo ha contenido a Trump. Incluso hasta un grupo interno en la presidencia. Hasta un grupo interno en la presidencia, que eso ya es más peligroso también. Ahora, en el caso de Bolsonaro, no existen esos límites. Ahora, la duda que a mí me queda, que lo decía Carlos, es ¿qué va a hacer cuando gane? ¿Va a ser lo que dijo en sus discursos anteriores, las frases estas más duras, su discurso, va a mantener su discurso fascista como gobernante, o va a moderarse y ser más pragmático? Yo no lo sé.
Pero en materia hay que económica ver. es un gran signo de interrogación, ¿no? Porque Totalmente. había generado esta imagen de market friendly por los anuncios que hizo en la campaña y por quien es su principal asesor económico, pero su historia, sus antecedentes iban por otro lado, ¿no? Y ahora está pegando otra vuelta, ¿no? Puede salir por cualquier lado. Eso es lo que es parte del peligro. Bueno, Y yo quiero hacer unas referencias al final de Edgardo y quiero señalar mi opinión personal en el sentido de que nuestro canciller Nick Noboa cometió un enorme error al salir antes de las elecciones de primera vuelta a contestar cuando se le preguntó sobre lo que opinaba sobre las encuestas en Brasil, que ojalá las encuestas se equivoquen. No sé qué pasó con Hitler, pero a Brasil la tenemos al lado. Hace poco Mujica quería subirse en el estribo. Es un país determinante para nosotros y un canciller debe de tener el equilibrio y la responsabilidad de no opinar de esa manera, por lo menos, sobre su posible futuro presidente. Creo que hizo bien el presidente Vázquez en mandarlo a callar. lo último. Yo me puse a revisar los discursos del PT, de Lula, no del PT, de Lula cuando perdió elecciones 2 veces, cuando ganó elecciones 2 veces, y la diferencia radical en esos discursos, radical, con la de Haddad de ahora, es que en los discursos de Haddad de ahora no está el tema de la corrupción. Es tan grande la cola de paja, Claro. es tan grande el tema de que la corrupción le comió el alma al PT, le comió el alma. Y además con una ironía que nadie ha señalado suficientemente. Las leyes por las cuales se explotó la corrupción fueron leyes aprobadas por el PT. Y además, la que puso en evidencia con más dureza la corrupción, echando a varios ministros de Lula, fue Dilma Rousseff. Si ustedes se acuerdan, echó a varios ministros por corruptos. Entonces, el problema es que la corrupción es un mecanismo que ya es un cambio de civilización. Está afectando la libertad. Estamos hablando de liberalismo político, la libertad. Está afectada, porque cuando un ciudadano vota de esa manera, tiene afectada su libertad de elección.